Saludo a todos aquellos que están por las redes sociales, mayormente por nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Nuestro canal de Piedra Viva, que sale este mensaje todos los jueves a las 9:30. Sintonícenlo para que repasen la palabra del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que están llegando. Vamos a ver si llegamos temprano para aprovechar la palabra. Después me están cortando el mensaje. Gloria a Dios. Bueno, me llama la atención lo que el Señor Jesucristo comienza a explicar a los discípulos sobre la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, completico del 1 al 23, primero está la exposición de la palabra, después está el propósito de la palabra y después viene la explicación de la parábola del sembrador. Cuando hablamos de la parábola del sembrador en su propósito, nuestro Señor cita al profeta Isaías, pero me llama la atención porque el propósito de nuestro Señor es hablarle así al pueblo de Israel. Pero él se ponía aparte con los discípulos y le explicaba a los discípulos el propósito de la parábola del reino. Y pues vamos a hacer lectura en Mateo capítulo 13 del 10 al 17. ¿Por qué tomamos el pasaje de Mateo capítulo 13 del 10 al 17? Porque queremos explicar algunos aspectos fundamentales que están allí, que subsisten y suceden en las iglesias, que no nos permiten a nosotros. Hay factores, por lo menos los que llegaron ahorita, algunos voltearon a ver lo que llegaron. Hay factores que pasan dentro de la congregación, que una palabra, como decía Sergio, una palabra puede mover muchas cosas en ustedes. Una palabra. Una palabra que tú te pierdas en el sermón, en el mensaje, una palabra que tú te distraigas, una palabra te acorta la secuencia por lo cual estás escuchando la palabra de Dios. Por lo cual es que necesitamos estar atentos a la palabra. Un atento a la palabra es que cuando tú vienes a la iglesia, vienes a buscar una palabra que te refresca, una palabra que te bendiga, una palabra que te conforte. ¿Ok? Pero cuando tú llegas a la iglesia, a veces los rumores que escuchamos durante la semana, venimos cargados con esa palabra. Esos rumores nos traen sopor, nos traen estupor, y la palabra no se hace efectiva en mi mente, ni tampoco llega efectiva en mi alma ni en mi espíritu. La palabra comienza a entorpecer, la palabra que traigo del mundo comienza a entorpecer la palabra de Dios. La palabra entorpece, porque la palabra comienza a contradecir. La palabra se contrapone a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia a buscar la palabra de Dios y viene contrapuesto a la misma, no la vas a escuchar bien, no va a dar el fruto que estás esperando. Porque tú vienes condicionado con una palabra del mundo, tú vienes condicionado de una palabra que viene a contrarrestar la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, del 3 al 6, dice: aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando todo argumento, todo pensamiento, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú vienes cautivado, cuando tú vienes embotado con una palabra contradictoria y rebelde contra la palabra de Dios, la palabra que soltamos se hace infructuosa en tu mente y en tu corazón, porque tú contrapones recta a la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comienza, el profeta Isaías habla de nuestro Señor, y comienza el profeta a profetizar en los tiempos de Israel, porque el pueblo estaba torpe para oír la palabra. Entonces el Señor cita a Isaías en el pasaje que vamos a hacer lectura. Cita a Isaías porque de esa manera tenía que hablar. ¿Por qué? Porque tenía que hablarle así para que ellos pudieran entender, o pudieran preguntar, o que ellos pudieran, la palabra, llamarle la atención, la parábola llamarle la atención, lo que el Señor quiso decir.
Pero el Señor no solo explicaba al pueblo, el Señor solo explicaba a los discípulos, porque el propósito de Dios no era con el pueblo, era con los discípulos. Ahora, hoy le explicamos la palabra, pero también le estamos explicando que a veces en tu pensamiento viene pensamiento contrario a la palabra de Dios. En este momento, cuando estoy predicando, hay pensamientos que cavilan, ¿me entiendes? Contra la exposición de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Es una lucha, es algo contrapuesto, es algo que viene a adversar la palabra de Dios. Ahora, ve, la Biblia dice, Pablo está hablando sobre la salvación. Romanos 10, 8, 9 y 10 habla de la salvación. Y llega al 17, pónmelo allí, Romanos 10, 17. Cuando él llega al 17 dice, así que la fe es por el oír. La fe que tú tienes, la fe que tú cargas para la salvación viene por el oír. ¿Y qué vas a oír? Las murmuraciones del mundo, las contradicciones que a diario vienen a nosotros hacia la palabra de Dios. Los psicólogos dicen y los expertos dicen que 60,000 pensamientos pasan por nosotros diarios. Y de esos 60,000, varios se quedan en nuestra mente. Y los que se quedan en nuestra mente contradicen a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Así que la fe. Ahora, la fe que viene para la salvación viene a través de la palabra. Esa es la importancia que le estamos dando a la palabra hoy. Dice, viene por el oír y por el oír porque y el oír, coma. Y el oír, coma, por la palabra de Dios. Entonces, los judíos tuvieron problemas en el desierto, lo vamos a ver más adelante. Los israelitas tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque los problemas vinieron porque ellos mismos crearon una contraoposición de la palabra. Repita conmigo, contraoposición de la palabra. Se opusieron a la palabra. Dale lectura, por favor. Hace la lectura, por favor. Mateo capítulo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ahora, el Señor comienza a explicarle a los discípulos el propósito de la parábola del sembrador. Hay 4 semillas, 4 partes donde cae la palabra. Una cae en el camino. Llegan las aves y se la comieron. ¿Ok? Otra cae, ¿dónde? En las piedras. No dio fruto porque no tuvo raíz y no profundizó porque estaba en las piedras. Otra, la tercera cae, ¿dónde? Entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Y otro cae en buena tierra. La buena tierra produjo su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, él comienza, le da el propósito de la palabra, el por qué le abre la palabra y comienza del 18 al 23 a explicarle la parábola del sembrador a los discípulos. Me llama la atención la que cae, ¿dónde? Entre espinos. Eso está en el 13:22.
en el 13:22 dice, el que fue sembrado, 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Todos oyen la palabra. ¿Qué? Todos oyen la palabra. Repítame, todos oyeron la palabra, escucharon la palabra, para decirlo así. A escuchar, uno vino las aves que representan a los demonios y arrancaron la palabra que escucharon. O sea, que le pusieron incertidumbre a la persona que el momento que se le predicó la palabra, le pusieron incertidumbre y la persona no comenzó a creer y la persona se adaptó o fue nuevamente a su vida que llevaba o a sus hábitos que tenía desde el principio. La otra, la persona en su propia voluntad no profundiza en la palabra. Al no profundizar en la palabra, cuando vienen las pruebas, los procesos, la persona se va de la palabra. La persona no reacciona con la palabra. La persona huye de la palabra o huye de la salvación en este caso. ¿Por qué me llama la atención la tercera, la que cae entre espinos? Me llama la atención la que cae entre espinos. ¿Por qué? Porque ella es la que comienza a contradecir a la palabra de Dios. La palabra importante que está allí, subraya en amarillo, es la palabra infructuosa. La que cae, la cuarta, la que cae en buena tierra, da fruto. Esta es la que contradice, esta es la que hace infructuosa la palabra de Dios. Lleva al creyente a no dar fruto. ¿Me entendieron? Eso lleva al creyente a no dar fruto. Ahora, ¿qué es lo que lleva al creyente a no dar fruto? Dice, es que fue sembrado entre espinos, ¿Qué pasó? Que aparentemente, los espinos, está hablando de la cizaña, aparentemente el trigo y la cizaña están bien, aparentemente se ve bien. Pero ¿qué pasa? La persona o el pensamiento se camuflagía entre la palabra que va a dar fruto. Se hace entender, te engaña, te hace entender que tú estás dando fruto en ese momento, pero el fruto no es conforme a la voluntad de Dios, el fruto es conforme a la voluntad humana o a la voluntad tuya. No es, tú piensas, tú crees que estás bien, tú crees que estás caminando bien, tú crees que tus actos están bien, tú crees que tu procedimiento está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque los procedimientos de nosotros y nuestros actos tienen que ver la semejanza o tienen que el modelo estándar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un engaño dentro de la persona o en la mente de la persona. Es cuando Pablo habla de lo que quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer hallo que en mí está el mal, porque en nosotros está el bien y el mal, y en nosotros está el hombre viejo, que es la vieja naturaleza, que esa vieja naturaleza va a resistir a que la palabra no se haga efectiva en nosotros. Adán y Eva tenían muchos frutos en el huerto, pero ellos tomaron lo prohibido. Lo prohibido a nosotros nos llama la atención, y cuando nos llama la atención, ahí nos enganchamos, porque tenemos una vieja naturaleza dentro de nosotros. Entonces, cuando dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Está hablando de un afán del siglo. Está hablando de las cosas del siglo. Está hablando del sistema. Está hablando de lo que Sergio cita, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Que no tenemos que conformarnos a este siglo. Dice, y el engaño de la riqueza ahoga en la palabra. Ahora, está hablando todo lo que está en el sistema que no puede confundir, ahogar la palabra. ¿Qué es esto? Un sistema de palabra que vamos a estar escuchando nosotros o que estamos expuestos
ok, a esas palabras o a esos sistemas que vamos a estar escuchando, que vamos a estar oyendo. Y eso puede hacer, si yo no me detengo a seleccionar lo que escucho o a hacer o ser selectivo en lo que escucho, yo mismo me puedo perjudicar. Pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Porque no me estoy dando cuenta que yo estoy seleccionando cosas. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal, ¿por qué? Porque la vida que nosotros llevamos antes a veces nos alcanza y es normal y a veces no nos estamos dando cuenta en nuestro vocabulario y lo que escuchamos del vocabulario del pueblo donde vivimos. Y esa idiosincrasia nos lleva a nosotros, nos perturba, porque ella viene a perturbar la palabra que escuchamos todos los domingos en la mañana o que nos proponemos nosotros a estudiar o a leer o a escuchar en nuestras casas. Y cuando eso me perturba, por eso yo tengo que ser selectivo en lo que yo voy a escuchar, selectivo en lo que voy a leer, selectivo en lo que voy a ver. Porque cuando yo comienzo a ver nada que me edifique, comienzo a escuchar nada que me edifique, comienzo a hablar nada que me está edificando, ahí yo caigo en lo normal, en lo cotidiano. Y cuando caigo en lo cotidiano, me hago como de ser un creyente extraordinario, me convierto en un creyente ordinario. ¿La están entendiendo? Entonces, necesito que la palabra comience a tomar vida en mi vida. ¿Cómo que eso que es vida en mi vida? No es redundante, porque la palabra en sí es vida. La palabra nos viene a limpiar, por favor. Juan 15, 3 y 4. La palabra viene a limpiar, la palabra viene a refrescar. Dice, ya vosotros estéis limpios por la palabra que yo he hablado. La palabra trajo limpieza. Nuestro Señor nos limpió por la palabra. ¿Qué fue lo que el Señor limpió? Nuestro pensamiento, los pensamientos que estaban en contra de la misma. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ella viene a reformar, a quitar, a barrer todo lo malo que estaba en mi mente y limpia mi mente para que mi mente esté dispuesta a recibir la palabra continua o la palabra que va a continuar en mi vida y que viene a formarme a mí en el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué va a atacar el enemigo? El enemigo va a atacar ¿a qué? A que tú no comiences a crecer en la palabra, a que tú no comiences a estar atento a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Él va a entorpecer el camino que tú ya escogiste, el camino que tú elegiste. Va a venir como obstáculo, porque la palabra es la que va a traer vida. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceren en mí. Dame Yo soy la vid, o sea, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Dame el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y que se secarán. Y lo recogen y lo echa en el horno y arde. Dame Juan 17, 17. En Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya nosotros entramos en un proceso. Ya estamos en ese proceso. Un proceso de limpieza, un proceso para la santificación. Un proceso de limpieza y un proceso para la santificación. Ya nosotros estamos en ese proceso. Ahora,
¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo quiere detener la efectividad de esa palabra en tu vida. O sea que el tema es la efectividad de la palabra. O sea, el tema, la efectividad de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra viene a ser creativa, es efectiva en nuestra vida. Ahora, pero hay un detalle, pregúntame, ¿cuál detalle, apóstol? Es si yo la hago efectiva. Si yo permito que ella se haga efectiva. Si yo continúo haciéndola efectiva en mi vida. Si yo hago o realizo estos procedimientos, la palabra me va a ayudar. Ahora vamos a poner algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que la palabra se hizo infructuosa en estas personas, pues. Ahora, cuando vemos en 1 de Corintios, allí Pablo cita el Antiguo Testamento. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, versos 9 al 11. 1 de Corintios capítulo 10, versos 9 al 11. Dámela. Lee, por favor. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay una palabra allí clave. Subrayame, anda, dame el 10 y subraya la palabra murmuración. Ustedes la ven ahí que, ay, inofensiva. No. Esa palabra no es inofensiva. Esa palabra te mata. Ahora, ¿cómo viene esa palabra? Así como la palabra de Dios, la fe viene, la que nos salva, viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra, murmuración, es la que hace que tome vida en tu mente toda estructura negativa que hace, neutraliza la efectividad de la palabra en nuestras mentes. ¿Cuál? Eso detiene. En el libro de Números, que viene siendo el cuarto libro del Pentateuco, específicamente el libro de Números en el capítulo 12, hay un incidente allí lamentable. María y Aarón comienzan a murmurar en contra de Moisés. Puede leer Números capítulo 12 del 1 al 7 o el 8. Esa palabra es clave en el aspecto negativo. La palabra murmuración, esa es una palabra que es terrible. Lee, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ok, dame el 9, 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Escúchame, ve. Para aquellos que caminan en la carne, se les hace normal murmurar y creen que están en el Espíritu. Porque algunos están defendiendo a los apóstoles, algunos están defendiendo a los pastores, otros están defendiendo a la iglesia, pero no saben que están murmurando, pero el enemigo lo engaña. La Biblia dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que la murmuración se complementa o ella misma es
en la persona que murmura un vicio. Eso lo dice claro Pablo en Efesios, en el capítulo 4, verso 22. Entonces, es un vicio que tú no puedes abstenerte de murmurar porque tú agarras eso como fuera parte de tu vida. Y que tú lo dices, tú crees que tú estás haciendo el bien en advertir, pero tú no puedes estar haciendo el bien en advertir porque estás murmurando. Es inclusive, vean, en la familiaridad que había entre Aarón, María y Moisés. María, Aarón creo que era el mayor, o María, viceversa, no sé quién era el mayor, no le interesa aquí. Yo, para decirle, el menor era Moisés. Si ellos hablaron, hicieron una convocatoria, ellos, una reunión, una cumbre hicieron ellos, los dos, y tomaron una decisión de llamarle la atención a Moisés y jalarle las orejas al menor. Hicieron una confabulación. Ellos confabularon y fueron contra el hermano menor y lo llamaron a botón. Y ese botón, en la familiaridad, a tocar el manto de la unción, hay un hilito muy pequeño. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y Dios lo escuchó. Porque si ellos fueron llamados, y fue todo el tema doméstico, ok, pero ellos tocaron la parte espiritual. Y cuando tocan la parte espiritual, Dios viene. Ahora, ¿qué es lo que está deteniendo Dios? ¿Por qué Dios interviene? Dios no está interviniendo en lo que en el caso de Moisés, porque tomó otra esposa. No, Dios está interviniendo por la murmuración que está efectuando María y Aarón en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a atenuar, comenzaron a poner argumento que solamente si solo así era Dios que tenía que tomar esa decisión. Por eso que Dios habla. Usted me pone aparte a Moisés. Usted no tiene que buscar venir contra lo espiritual, lo que yo puse en Moisés. No tiene que venir contra eso. Lo que él hizo. Si ustedes lo quieren regañar, regáñelo. Pero no mezcle lo espiritual con lo doméstico. Y eso es lo que está pasando allí. Hay una mezcla. Ahora, a mezclar no era la voluntad de Dios lo que ellos estaban haciendo allí, sino lo que ellos estaban murmurando porque fueron en contra de un acto que hizo Moisés que no tenía nada que ver con lo espiritual, ni tampoco con el manto, ni tampoco con su responsabilidad delante de Dios, sino que ellos comenzaron a acusar por algo doméstico, se metieron a lo espiritual y no sabían lo que estaban haciendo. María llevó y arrastró a su hermano Aarón. ¿Y qué le pasó a María? Vamos a preguntar. No vamos a leer, sino ¿qué le pasó a María? ¿Le vino qué? Lee el 10 al 11. ¿Qué le vino a María? 10 y 11. ¿Le vino qué a María? Una. ¿Y qué pasó? Lee. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Escúchame. La nube se apartó. ¿Qué es la nube? La presencia de Dios. Esto vamos a seguir. Ya voy a terminar. Vamos a seguir. ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? Y por la murmuración, ¿qué hizo la nube? Que por la murmuración, ¿qué hizo la nube? Y cuando tú murmuras, ¿qué hace la nube? Cuando tú murmuras, ¿qué hace la nube? ¿Viste que es peligrosa? Tú no sabes. Peligrosísimo. ¿Qué hizo la nube? ¿Qué contenía la nube? La presencia y la guianza del pueblo de Dios. La nube guiaba. Se apartó. Cuando ella se levantaba y se movía, e indicaba al pueblo durante el día que el pueblo tenía que moverse, desmontar todo, formarse el pueblo y ir a la marcha en son que la nube le ordenaba al pueblo.
¿Una nube hablando? Sí, hablaba. Desde allí hablaba Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hizo la murmuración? Apartó la nube. ¿Qué hace la murmuración dentro de una iglesia? Hace todo eso. La destruye. Hay de a quien que murmure. Jesús dijo así: hay de aquel que se meta con uno de los pequeñitos, es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire a lo profundo del mar. Con unos pequeñitos, no está hablando de una congregación, con un pequeñito. Dios nos guarde, que el Señor nos agarre confesado. Ok, dame el 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El 12, se arrepintió. No quede ella ahora como el que nace muerto, al que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Sigue adelante. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Párate ahí. Nosotros como iglesia, nosotros como apóstoles, los pastores, todos tenemos que clamar para que Dios sane nuestra iglesia. Y no solamente eso, corregirnos a nosotros mismos para que Dios sane nuestra iglesia. Nosotros, la intercesión de Moisés paró el juicio de Dios. Pero María cobró su tanto. Lee el 14. Viene Dios. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. ¿Dónde volverá qué? Eso no lo hacemos ahorita. La sangre de Cristo nos ayude, nos guarde. 15, y ahí paramos. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. El pueblo avanzó. Dios abre el entendimiento a este pueblo para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, a entender, Padre Santo, que tenemos que avanzar. Avanzamos, nos detuvimos por la murmuración. Avanzamos, no avanzamos. Nos detuvimos. ¿Por qué lo detuvimos? Por la murmuración. ¿Por qué retrocedimos? Por la murmuración. Oremos a Dios. Dios, ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, porque queremos avanzar. Sí, iglesia, hágase la mano, hágase la mano. Yo también me arrepiento, pues yo. Si usted no se arrepiente, yo me arrepiento. Si usted no quiere alzar la mano, no la alce. Pero yo sí la voy a alzar. ¿Quiénes están conmigo? Vamos a alzar la mano y yo nos arrepentimos. Señor, nos arrepentimos porque aceptamos la murmuración en nuestra congregación. Por lo tanto, Dios, queremos avanzar. ¿Seguro? ¿Avanzaremos? ¿Avanzaremos? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Mis hijos, y el pueblo no avanzó hasta que se cumplieran los 7 días. Bueno, yo creo que con este mensaje se cumplieron los 7 días, ¿no? ¿Verdad, mi hermano querido? ¿Verdad, Yoli? Hay que se cumplieron los 7 días, no vamos a seguir. Vamos a dar un corte, un parado a eso, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Dónde? Nuevo Testamento. No, estamos tomando un antiguo. Pero no va a decir, no, porque eso está en el Antiguo. No, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6. 6:1. 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Sigue el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sigue. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Espérese ahí. La murmuración le gusta. Ella le gusta entrar o tomar acción, relevancia en el escenario del crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia está creciendo, ella aparece. ¿Por qué aparece? Porque la palabra infructuosa trae como consecuencia que toma a un individuo y ellos comienzan a murmurar. Comenzaron a murmurar y la murmuración aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles iba o quiso a detener el avance de la iglesia de Dios. Fíjate, allá María, Aarón y Moisés intervino Dios directamente. Aquí está interviniendo el Espíritu Santo de Dios. Ok, ¿por qué? Porque el enemigo siempre va a querer detener tu crecimiento. No vamos a hablar del crecimiento de la iglesia, tu crecimiento. Por eso que dice allá en la explicación de la parábola, o en el propósito de la parábola, que dice, al que tiene se le quitará. O sea, le quita el conocimiento. O sea, el enemigo quiere detener tu conocimiento, tu crecimiento, llámase financiero, tu crecimiento personal, tu crecimiento familiar, tu crecimiento empresarial, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento académico, tu crecimiento profesional, tu crecimiento como deportista, tu crecimiento como músico, tu crecimiento. Él quiere detener tu crecimiento. Él es enemigo del conocimiento de Dios y del crecimiento de Dios. Como la iglesia estaba creciendo, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Y cómo estaba la iglesia allá en el Antiguo Testamento, el pueblo? Creciendo. Como la iglesia estaba creciendo, como el pueblo estaba creciendo, el enemigo número uno del crecimiento es ¿qué? No. Dígamelo todo. El enemigo número uno del crecimiento es, vamos a personificarlo. El enemigo de tu crecimiento es, entonces no murmure. No murmure. Job dijo así, me cayó la boca. Job se dio una trompa él mismo, porque estaba murmurando contra Dios. Habacuc se dio una trompa él mismo, estaba murmurando, se estaba quejando. Y dice, sobre mi guarda estaré, Habacuc, y sobre el monte pondré los pies, y voy a decir, tocante a mi queja. Quiero que se me responda, tocante a mi queja. Habacuc, y Dios le dio una trompa, le dio una cacheta, cállate la boca. ¿Por qué? Porque es muy fácil nosotros quejarnos, hermano. Nos quejamos más que un camión de cochino. Chillamos más que un camión de cochino. Chillamos para acá y lo quejamos para acá. Y la queja para allá, queja para acá, queja para todos lados. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con la queja. Ahora, el principio de la iglesia primitiva, el enemigo quiso detener. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos, lleva a 1 Corintios 10:11. Ahí tenemos un principio. Vamos a repasar 1 Corintios y volvemos aquí. Ahí está, lean ahí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira, esto que sucedió aquí, lo de Moisés, Aarón y María, y lo que está sucediendo aquí, fue un ejemplo para nosotros, para que viniera una amonestación a nosotros que no podemos murmurar. Ahora, escúchame, Dios no perdona, ¿sí? Si decimos aquí, si yo digo de aquí, de esta tribuna, que Dios no perdona, estoy haciendo una blasfemia, una herejía. Dios perdona, pero paga el tanto. Dios perdona, pero tenemos que pagarle el tanto. David pecó, Dios lo perdonó, pero pagó 4 tantos. Todos que pecaron, pagaron, llevaron su justa consecuencia o su justa retribución. ¿Ok? Volvemos a Hechos, por favor.
No, ahorita le damos sentido, llama. Lo que quería llevarlo como ejemplo. Ya lo llevo allá. Lo leemos completo y vamos a leer el Hebreo 4, 1 y 2. Vean. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ¿Cómo estaba la iglesia? En pleno crecimiento. Repita conmigo, ¿cómo estaba la iglesia? En pleno. Cuando tú te estás desarrollando como persona, como estudiante, como individuo, como cristiano en la vida espiritual, como un cristiano lleno del Espíritu Santo, viene el enemigo a entorpecer lo que Dios, las maravillas y las bondades que Dios está haciendo en ti. ¿Con qué palabra te va a detener? Con la palabra, llega rapidito, no, me voy a salir de aquí. Vente, corre, para no tomar otro como ejemplo. Tú estás creciendo, conocimiento, sabiduría, revelación. Mira la pinta, se ve hermosa y llega el enemigo. Y ¡pum! Llega, ¡pum! Y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esta pesadez? Te transmite sopor o estupor. ¿Qué es esta pesadez? Me duermo en los cultos. A veces no tengo ni fuerza. Y comienza el enemigo a tejer y te conecta con la persona que tiene la unción de la murmuración. Una unción satánica, diabólica. Esos estudios lo estamos sacando ahora. Comienza a murmurar, te lleva al baño, te lleva para acá, te trae para acá, te saca del servicio, te trae acá, vamos a llegar tarde, te lleva, te trae, te sube y después te cae. ¡Pah! Entonces, ¿qué pasa? Comienzas a murmurar. Aquí, la murmuración era la viuda, la distribución diaria. Se le daba una comida diaria a las viudas y alguien vio que había un favoritismo con las viudas hebreas y se quejó. O vio mal. Primero atendieron a las hebreas, después iban a atender a las griegas. No es que estaba desatendida, vio mal. Pero armó un alboroto. Repita conmigo, ¿qué armó? Un alboroto. Repita la palabra alboroto. ¿Qué armó? Porque su percepción, él juzgó que estaba mal. Era su percepción. A mí dice, tu percepción tú juzgas. Porque a veces tenemos una autopercepción de las cosas y juzgamos las cosas como no debemos juzgarlas. Porque la Biblia dice, no juzguéis. Juzgaron, hicieron un alboroto. No fueron. Entonces el alboroto fue tan grande que llegó a mano de ¿quién? De Pedro, Santiago, Juan, de los apóstoles. Ahora ellos comenzaron a decir, entonces los 12 estaban en pleno allí, estaban en pleno desarrollo, estaban completos, ninguno ahí por ahora, nadie había salido al campo misionero. Después ellos salieron al campo misionero. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de ¿qué? De los discípulos, no al pueblo, no al restante, convocaron a discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? Para servir ¿qué? A las mesas. Dice, busca pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en ¿qué? ¿Y qué más? La oración, repitan conmigo, la oración y el ministerio de la palabra es la única arma para nosotros destruir a la murmuración. ¿Cómo se destruyó allí? Con la oración y el ministerio de la palabra. La oración y la palabra destruye la murmuración. Cuando venga una murmuración, y si es tu amigo y tú lo amas, dígale, vamos a orar. Vamos a orar por eso. Te va a decir, no, todo no se arregla con oración. Sí, todo se arregla con oración.
No, hay que actuar. No, a veces no se arreglan las cosas actuando. Las cosas se arreglan orando y actuando. Orando primero y después actuando. No, actuando para, entre comillas, querer, porque te dice así, no, bueno, vamos a orar, pues vamos a orar. Y oran 1 hora, 2 horas, o un chiquito, una chiquitica sigue de oración. Y después quieren actuar en un problema grave. Entonces ponen el problema más grave. Entonces, si el problema hizo más grave, no tienen tampoco ni la voluntad, ni el deseo de orar, porque están metidos ¿dónde? En el problema. ¿Tú crees que María oró? ¿Quién fue que oró allí? ¿Aarón? No. ¿Quién oró? ¿Quién oró? Cuando hay una murmuración contra el líder, el que tiene que orar por la persona es el líder, al cual tú levantaste la murmuración. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Comenzaron a orar. Dios les dio la sabiduría, implantaron la palabra y comenzó el pueblo a marchar en bien. Las viudas estuvieron contentas, tanto como las griegas, tanto como las hebreas estuvieron contentas. ¿Por qué? Porque vino una palabra sabia, vino a través de la... Ahora, ¿qué quería el enemigo? A que los apóstoles se ocuparan de un caso de murmuración y que abandonaran la oración y la palabra de Dios. Y eso es lo que causa la murmuración dentro de las iglesias. No esta, no, aquí no. Aquí no, aquí no. Aquí estamos sanos, allá, la vecino, la otra. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que causa la murmuración dentro de las iglesias? Causa de que los apóstoles o los pastores o los líderes de las células, ¿qué van a hacer? Se ocupan del problema y olvidan lo vital, lo que va a hacer que se solucione el problema. Y lo que hace que el problema se solucione es la oración, la palabra y actuar conforme al problema. No es actuar el problema, porque eso es lo que quiere el enemigo, enredarte en el problema para que tú abandones la oración y abandones el estudio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es efectiva. Ahora sí vamos a leer. Estamos atacando la murmuración porque hace la palabra infructuosa. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 10, del 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 10, del 9 al 11. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ponme el 10, 1 Corintios. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Se abre una puerta. Repita conmigo. La murmuración abre una puerta para el destructor. Vino destructor allá en el número, en el Antiguo Testamento, vino destructor. Están citando, Pablo está citando el Antiguo Testamento, vino el destructor. ¿Y quién es el destructor? Es que viene a poner a los hermanos uno contra otro. Y la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Perdona a quién? ¿Perdona a quién? Perdona a tu hermano. Y el destructor viene a poner, por la murmuración, viene a poner hermano contra hermano, familias contra familias. ¿Y qué pasa? Hermano, se pida, sí, yo te pido perdón, yo te pido que me perdone, pero todavía está en rencor ahí en el corazón. Toman decisiones basadas a rencor. Un perdón de boca y no de corazón. Y la Biblia dice, si no perdonáis a vuestro hermano sus ofensas de todo corazón. Si no perdonáis, ¿de qué? ¿De boca? No, de todo corazón. Pero no podemos decir que perdonamos y cuando vemos al hermano, lo ponemos con un perro. Ok.
Pero eso lo dijeron ustedes. Ok, vamos. Vamos a Hebreo 4, 1 y 2. Entonces, debemos de perdonar de todo corazón. Corazón, corazón, corazoncito. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Déjamela ahí. No, déjamela ahí. Y subraya, es alta el 2. Subraya, no le aprovechó hasta en la que lo oyeron. Copien eso. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Vean vos Corintios. Traemos a Corintios que estas fueran escritas para nuestra amonestación. Como a ellos, dice Pablo en Hebreo. Pero no les aprovechó el oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Ayúdenme, iglesia. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no oír la palabra acompañada por la fe en lo que oyó. Ahora, ¿qué quiere decir? Escúchame. No, ¿con qué se come eso? Preguntan, apóstol, entonces ¿con qué se come eso? Yo puedo ser el más ungido del universo. Vino en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Pero no salvó ni sanó a casi nadie en Nazaret. ¿Por qué? Porque los que iban a escuchar la palabra de Dios por medio del ser más ungido del universo, no tenían la fe para escuchar la palabra, porque tenía que estar acompañada por la fe a lo que iban a escuchar. Mira, la murmuración hace a tus oídos pesados. Yo puedo estar ungido y hablar aquí y tú vas a tomar la palabra que yo te estoy diciendo, la vas a tomar como si yo fuera tu enemigo. Yo no soy tu enemigo, yo soy el pastor, el apóstol, fundador de esta iglesia, que Dios me dio la palabra para darte a ti, para que tú crezcas para la salvación. Yo te estoy ayudando, nunca voy a ser tu enemigo. No tengo palabra a título personal, la palabra va para todo, no va para una persona. Si una persona la quiere tomar, allá tú, pero yo tengo la obligación de enseñar y doctrinar a 100 personas que están aquí y 100 personas que vienen de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El problema es si tú tienes fe para recibir la palabra y corregirte. A lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Pregúntame, entonces, apóstol, ¿qué es lo que pasa? Dime. Entonces, apóstol, ¿qué es lo que pasa? Dime. Entonces, apóstol, ¿qué es lo que pasa? Que tú no quieres corregir. Eres incorregible. Tienes que tener la fe. Ahora, ¿por qué no tengo la fe para aceptar la palabra implantada? ¿Por qué no tengo la fe? Porque la murmuración me llevó a no tener la fe para recibir la palabra apostólica, la palabra pastoral, la palabra del líder, del mentor. A no tener la fe, no voy a crecer, me meto en un problema. Por eso es que la gente dice, yo tuve, los cristianos, yo tuve en esa iglesia y se va para otra iglesia. Yo tuve en esa iglesia y se la pasa de iglesia, que estuvieron en las iglesias y en la iglesia la palabra de Dios nunca pasó por ellos. Por eso yo te estoy molestando hoy, porque ¿qué? Ahí está claro, vean, el pueblo en el Antiguo Testamento no la recibió. Ahora, nosotros tenemos el mismo problema, era el mismo problema de la iglesia primitiva. A veces el enemigo, la murmuración, ¿qué hizo la murmuración? ¿Qué hizo la murmuración de María? Para que me puedan entender. Me quedan 10 minutos. No, esa fue una causa. ¿Qué hizo la murmuración de María? No, eso es una causa. No, es una causa. El único que podía orar por ella era Moisés. Pero la murmuración que ella trajo separó la relación del líder con ella.
del mentor con ella. Escucha, la murmuración siempre te va a separar de mí. Sí, está grabado. Recomiendo que ustedes lo vean el jueves. ¿Vieron? ¿Qué hace la murmuración? Se te separa de mí. Yo no soy tu enemigo, viejo. Yo no soy tu enemigo, brother. Yo no soy tu enemigo, tú eres mi oveja. Yo tengo una obligación de orar por ti porque voy a dar cuenta a Dios, como si voy a dar cuenta a Dios por ti, yo voy a orar por ti. Ahora, si tú me tienes como enemigo, o sea, ya es problema tuyo, no es problema mío. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? Ok, ahí estamos. ¿Qué hizo la murmuración en María? ¿Quién fue el que oró por María? Vamos a ver. ¿Quién oró por María? ¿Quién fue el que oró? Aarón, el compañero de la murmuración. Porque Aarón no estaba en el nivel de orar por María. ¿Por qué? Aarón no tenía el nivel de orar por el pecado de María. ¿Por qué? Porque estaba asociado al mismo pecado. ¿Qué quiere decir? Pregúntame ahora. Apóstol, ¿qué es lo que usted nos quiere decir con esto? Hermano, cuando tú recibes al murmurador, recibes la murmuración, tú no puedes orar, te ata. Él te ata. Tienes que tú ir al que sí puede orar por ti, al mentor, si es un hermano de la célula, al pastor, si es un hermano de las redes, y si es de la iglesia, a los apóstoles, que son los que tienen que orar por ti para liberarte. Porque María no podía orar a sí misma. ¿Por qué? Porque le destapó la dimensión del destructor. Sí, eso es lo que escribe la Biblia. Yo no lo estoy diciendo, es lo que lo estamos viendo en la Biblia, es lo que le está diciendo Francis lo está leyendo. ¿Cómo es Francis? Sacúdete, habla ahí. Esa es la palabra. Francis está sacudiendo. Esa es la palabra, ni Francis. Esa es la palabra. No lo digo yo, escrito está en la palabra. Escrito está en la palabra. Entonces, ¿qué hizo María? Todo lo que ustedes dijeron está bien. ¿Pero qué tenía que orar por María? Moisés. Escúchame. El mentor no es tu amigo, no es tu enemigo. El pastor no es tu enemigo. Los pastores no son tu enemigo. Los apóstoles no son tu enemigo. El enemigo número uno tuyo y público es el murmurador, que hace que tú abras la dimensión del destructor. Tú abrí la dimensión del destructor, el destructor, cópiame eso por ahí, eso va para la guía. Cuando tú abres la dimensión del destructor, a ese sí es tu enemigo. No los mentores, no los pastores, no los hermanos de la iglesia, ni menos que menos los apóstoles. Hermano, esto es tremendo. Vamos, ayúdame, Francia. Ve lo que hizo el pueblo de Israel. Romanos 11, del 6 al 8. Estamos terminando. Romanos 11, del 6 al 8. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Estoy hablando del pueblo de Israel. Las mismas operaciones que el enemigo actúa, el destructor, vamos a agarrar la figura, que actuó en Israel, también quiere actuar con la iglesia. La misma operación, igualito. Acuérdate que es un espíritu. Atalía, Jezabel, Absalón, Diótrefe, son espíritus que se mueven, que se movieron en esa persona. O sea, poseyeron a esa persona. Esas personas se dejaron poseer por esos espíritus. Y esos espíritus le trajeron daño a la iglesia. En el Antiguo Testamento. La iglesia, en el Antiguo Testamento era tipo sombra de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros venimos de allá, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ahora, ¿qué pasa allí? Que Dios no va a detener
al murmurador cuando va a tus oídos a murmurar. Eso es lo que está haciendo ahí. Es la voluntad permisiva de Dios. Dios no lo va a detener. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene al murmurador? Vamos a ver. Dios no lo va a detener. ¿Quién lo detiene, Francieli? Tú mismo, la persona misma. Ya. ¿Cómo es que hacen ustedes? Ya. 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 ¿Cómo es? Ya. Hasta aquí. Bueno, Alexis lo saca afuera. Alexis, ¿cómo es? Ya. Párate ahí. Ya. Párate ahí. Ya. Párate ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes la autoridad para seleccionar, para escoger lo que es bueno y lo que es malo. Lo que te va a perjudicar y lo que te va a beneficiar. Si tú sabes que yo te estoy enseñando hoy, te lo he enseñado siempre, ojo, lo que pasa es que uno no me gusta, pero me entretiene. Fila los oídos para escuchar, porque hay algo que está pasando en nosotros. Hay alguna cosa que activó que yo sea receptivo a la murmuración. No te voy a poner este ejemplo yo. Hay cosas que activan que yo sea receptivo o que alguna sea receptiva a la murmuración. Es yo. Si hay algo que activó mis receptores para yo ser el receptor de una murmuración, oro y la elimino de mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos, velar en oración, porque no voy a perjudicar a mi hermano. A veces ve acá, varón, ven acá, vete hermano. ¿Usted cree que este joven que está aquí, vea bien, tú crees que ese se mete con alguien? No, ese no se mete con nadie. ¿Verdad, varón? Ese no se mete con nadie, es tranquilo. Pero como él es tranquilo, y estoy cerrando, como él es tranquilo, que no se mete con nadie, eso trae envidia a otro, al que murmura, al que no le gusta que él sea así. No le gusta, le choca que él sea así. Entonces él va a levantar algo maligno contra el hermano. Contra el hermano. Y que ¿por qué tú vas a levantar algo contra ese hermano? Ese hermano no se mete con nadie. ¿Se está metiendo contigo? No. Lo que pasa es que el otro es así. Y si no se mete negativamente o hablar negativamente contra él, lo hace positivamente. Le ensucia el oído. Entonces él agarra una rabia con la víctima, el hermano que es víctima, ¿ok? Agarra una rabia y daña el corazón de este hermano. Siéntate. A dañar el corazón, ¿qué pasa? Él comienza a pensar como piensa el omisor que captó a este receptor con el germen de la murmuración. Y que daña a un corazón sano. Y así ellos van tejiendo, ¿quién? El murmurador. Va tejiendo una tela de araña. Eso está en la Biblia. Y deja aquí huevo de asno. Eso era para otro estudio. Bueno, despedimos las redes sociales, bendiciones. Quiero decirles a ustedes que el tema continúa para el próximo domingo. Dios nos ayude, vamos a orar en la iglesia para que el tema sea de bendición para todos aquellos que están escuchando por las redes y que nos siguen jueves tras jueves, jueves tras jueves a las 9:30 de la noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.